Buenas tardes. Gracias, Ale. Buenas tardes. Pues yo creo que ya Buenas estamos tardes. la mayoría. Entonces vamos a ir comenzando. Espero que todas estén muy bien, que todos estén muy bien. Pues como acordamos la clase pasada, si pueden iniciar sus cámaras, sería lo ideal. Quien pueda ayudarme también a pasar lista en el chat, acuérdense que luego se nos va la posibilidad de grabar la asistencia en el Teams, entonces nos sirve tener el registro en el chat también de los nombres. Bueno, vamos a empezar a avanzar. Muy bien. Entonces, voy a comenzar a avanzar. La semana pasada estuvimos un poco platicando respecto a el trabajo que íbamos a estar realizando en las sesiones y acordamos hacer un chat. Espero que todas las personas hayan podido estar en el chat y si no, me avisan para poder incluirlas. Y les recuerdo que vamos a tener en la sección de los anuncios de todas las semanas, vamos a tener lecturas a veces complementarias, aparte de los materiales o los contenidos que tienen durante en la plataforma, etcétera. Entonces, para esta semana quedamos en hacer una primera lectura. Es una lectura sobre las políticas públicas y el enfoque de derechos humanos respecto o más bien que es una lectura publicada por la Oficina de Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Sí, muchas gracias. Aquí vayan dejando sus comentarios si no están al final de la clase. Les integro al chat. Muchas gracias. Entonces, ¿pudieron hacer la lectura? Cuéntenme qué leyeron, qué les pareció, un poco, pues, así a mano alzada, quien quiera, para poder ir iniciando con la discusión. Cuéntame. ¿Nadie leyó? Díganme que sí leyeron, por favor. ¿Nadie, de verdad? Bueno, vamos a ir avanzando entonces. La clase pasada, como se recordarán, hablamos un poco de qué son las políticas públicas, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía y les pedí que entraran a una aplicación para que pudiéramos poner ahí en una nubecilla de palabras qué son las políticas públicas y que entendía cada una y cada uno de ustedes por ello? Un poco un breve repaso. ¿Confirman, porfa, si se ve mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Un poco un breve repaso respecto a las políticas públicas. Hablamos de que eran un conjunto de acciones, decisiones, planes, estrategias que se generaban. Entonces, que uno de los elementos importantes para llamarle políticas públicas era esto, ¿no? Que era un conjunto de acciones. No es una acción aislada, no es un programa aislado, ¿no? Sino estrategias de conjunto de acciones. Una segunda cosa que hablábamos era que respondían a una problemática o a una situación, a un asunto de interés público. Entonces también hablábamos de esta situación. Alguien por ahí preguntaba si tendríamos que pensarlas como una problemática o no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente es un problema, sino es un asunto que pues tiene un interés para toda la sociedad y por eso se genera toda una estrategia para atender ese asunto en específico. Entonces son estas estrategias que se consideran necesarias para abordar cualquier asunto de importancia pública, que son instrumentos esenciales para la gestión gubernamental y del desarrollo social. Hablábamos también un poco ya empezando a hablar del el ciclo de las políticas públicas y
cuando puedan, sería ideal que puedan hacer la lectura que les compartía. En el ciclo de las políticas públicas, también lo hablábamos la semana pasada, tenemos que ir empezando a pensar en cómo para diseñar una estrategia, un conjunto de acciones en respuesta a un asunto público, pues necesitamos tener primero un diagnóstico, ¿no? Entonces ya algunas de ustedes también levantaban esta necesidad de tener datos claros, de tener un mapa del contexto que existe sobre este asunto público que queremos atender, y a partir de ese diagnóstico y de esos datos, entonces empezar a generar acciones, ¿no? Eso implica que su formulación, la ejecución de las políticas públicas tiene que estar, como lo habíamos dicho antes, basada en la evidencia, ¿no? Y esa evidencia, pues obviamente nos lo da un diagnóstico con datos claros y luego tendrá que tener una evaluación que asegure que la acción o la estrategia que yo estoy generando pues está atendiendo de manera directa a la evidencia a la que yo recogí en mi diagnóstico, ¿no? Y que lo que yo me planteé como, a lo mejor, no sé, si estamos hablando de violencia, quizás disminuir el número de casos, o si estamos hablando de alguna otra cosa, quizás al contrario, ¿no? Incrementar el número de cierta cosa que yo quiero incrementar dependiendo de la política y el asunto que estoy queriendo atender. Pues obviamente necesito esos datos para poder generar un monitoreo, un seguimiento, y eso me permite evaluar si la acción que yo estoy generando pues me está sirviendo para el fin para el que yo la diseñé. Esta evaluación entonces pues me asegura la posibilidad también de identificar si las acciones que yo estoy generando pues necesitan ser transformadas o modificadas, o rediseñadas, ¿no? Y a partir de eso pues modificar la estrategia. Eso quiere decir que las políticas pues son dinámicas, es decir, van cambiando y se van adaptando para responder a los cambios que tiene el asunto que yo estoy pues generando o atendiendo. Sí, Angie. Gracias, maestra. ¿Las políticas públicas solamente es para todo lo que es del Estado, no aplica al sector privado? Así es, la política pública, para poder decir que estamos haciendo política pública, tiene que estar diseñada por el Estado y tiene que estar además atendido, más bien su diseño tiene que haber involucrado la participación de la sociedad, ¿no? Y en esa sociedad pues puede existir el sector empresarial, por ejemplo. Eso no quiere decir que las empresas no puedan participar y dar una opinión o generar pues cierta incidencia, ¿no? En los programas que el gobierno, el Estado está desarrollando, pero sí, para llamar política pública a una política tendría que estar desarrollada, implementada digamos, hasta cierto punto, porque hay también políticas públicas en donde la sociedad civil se involucra para implementar ciertas acciones, etcétera, pero sí, tiene que estar generada, digamos, desde el paraguas del Estado, ¿no? Yo no puedo decir, por ejemplo, que una política, no sé, por ejemplo, el día de hoy estaba yo dando una capacitación con policías y nos decían que, por ejemplo, Walmart tiene una política muy clara para cuando un niño o una niña se pierde dentro de sus instalaciones, ¿no? Y entonces tiene toda una estrategia y genera todo un protocolo, etcétera, de qué tiene que pasar adentro de una tienda de Walmart cuando una niña está perdida ahí adentro, ¿no? Eso puede ser una política de la empresa. Se llama política porque tiene como varios pasos, varias acciones, tiene un protocolo, tiene personas responsables, etcétera, etcétera, pero no es una política pública porque no involucra, ¿no?, directamente a agentes del Estado. ¿Sale? Perdón, maestra, aunque se le dé aviso después a la parte pública como la seguridad, eso es dentro de la empresa porque es privado y entonces cuando entra lo público. Claro, lo público es cuando el Estado, desde su diseño, desde el diagnóstico, el diseño, la identificación de este asunto público de este asunto que yo quiero atender, etcétera, todo está, digamos, liderado por el Estado. Y entonces ahí yo puedo decir que es una política pública. Como te decía, o sea, puede incluir acciones que la sociedad civil esté desarrollando o apoyen el desarrollo, etcétera, pero todo está liderado por un Estado. Y normalmente,
de hecho, idealmente, una política pública involucra también una serie de normativas, ¿no? No necesariamente leyes a nivel, digamos, ley, sino puede incluir normativas que son más abajo, pero que están generadas también, reglamentos del Estado, etcétera, pues también implica eso, ¿no? Una transformación de las normas que me permite también tener un marco bajo el cual yo estoy actuando como Estado, ¿no? Bajo un marco legal. Porque independientemente que sea privado, se rige por, al final, aunque tengan sus propias políticas, se rige porque arriba está el Estado, ¿no? Claro, responden además a un Estado, ¿no? Porque están dentro de un marco legal de un país, por supuesto. Entonces, bueno, una de las cosas que decíamos que era importante es esto que pongo yo aquí abajo en la diapositiva, ¿no? Que es imposible que una política sea pública y responda a problemas sociales, que responda a problemas sociales, que sea pública y que sea efectiva y tenga impacto en el desarrollo social, si desde su diseño o en cualquier parte de su desarrollo en el ciclo de la política es ciega al género y a la perspectiva de diversidad humana. Es decir, yo no puedo tener ningún problema social, ningún asunto social está exento, ¿no? De las relaciones de poder que implican las desigualdades de género, las desigualdades a partir de la diversidad humana. Y entonces, como ningún asunto público está ajeno a esas desigualdades sociales, estructurales que se desarrollan o se generan a partir del género, de las diferencias raciales, de las diferencias sociales, económicas, etcétera, como ningún problema público está exento de estar atravesado por esas lógicas y esas desigualdades, pues entonces ninguna política puede ser efectiva si no responde y mira esas desigualdades y busca atenderlas de manera diferenciada, ¿no? Entonces, esto es importante o especialmente importante, pues por supuesto, cuando hablamos de violencia de género y contra las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en la lectura que ustedes tienen, que es, como les decía, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que habla un poco de cómo se desarrollan o cómo las políticas públicas tienen que incorporar esta perspectiva de derechos humanos y estas perspectivas de género en su desarrollo y en su ciclo de vida, nos ponen esta imagen, ¿no? Esta imagen que tiene como las grandes fases o las grandes etapas que implica el desarrollo de una política pública, el diseño, la implementación, la ejecución. Y entonces me parece muy interesante porque un poco nos da la posibilidad de ir identificando cómo, primero, para responder como ya decíamos, como Estado a un asunto que es de interés público, necesitamos primero tener un problema, pues que sea de interés público, ¿no? ¿En qué momento un problema se convierte en un problema de interés público? Ya lo decíamos antes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Ustedes váyanse un poquito hacia atrás en las décadas y piensen cómo antes, quizás incluso, pues no sé, mi abuela o la generación anterior a la de mi abuela, las mujeres, o la violencia contra las mujeres, la violencia en el espacio del hogar, en el espacio, en el ámbito familiar, se tomaba como un problema que era únicamente un problema individual. Nos decían, y esto pues todavía mi abuela nos decía, la ropa sucia se lava en casa, las violencias que se viven en la casa pues son violencias que tenemos que resolver entre la pareja, etcétera, ¿no? En muchos, digamos, esta mentalidad pues sigue también en muchos espacios y en muchas personas y en muchas familias, pero entonces se tomaba como un problema individual, ¿no? Cuando empieza a haber pues ciertos cambios sociales, hay ciertos elementos en históricos, sociales, ciertos contextos que permiten a las mujeres empezar a identificar que no es un problema justamente de solo mío, de mi familia o solo mío, de mi pareja y que solo me sucede a mí en la intimidad de mi casa, sino que también le sucede a otras mujeres y que no solo le sucede a otras mujeres también en sus casas y en los mismos tipos de relaciones, sino que también son problemáticas, digamos, que tienen las mismas características, ¿no? Y que las violencias tienen las mismas características, que se van generando a partir de los mismos, pues de las mismas razones, digamos, de las mismas causas, y se empieza a identificar como una problemática social,
¿no? Esta problemática social pues se empieza a identificar como eso, como, es que no solo es una persona o no solo es una familia la que está viviendo cierta situación, sino que son muchas familias en un mismo territorio, en un mismo estado, en una misma sociedad. Cuando se convierte en este problema social, entonces podemos empezar también ya a tener pues la exigencia de ciertos grupos sociales en específico, ¿no? Entonces, en el caso de la violencia contra las mujeres, y lo vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes clases, ¿no? Se empieza también a generar una cierta exigencia de la sociedad civil, tanto a nivel pues de las naciones, a nivel de los estados-nación, pero también a nivel regional o a nivel internacional, ¿no? Y entonces la comunidad de, digamos, la sociedad civil, las feministas, los grupos feministas, los movimientos de mujeres en el mundo y en México y en muchos países empiezan a identificar como esto, ¿no? O sea, como la violencia se está dando de manera específica contra mujeres, se está dando como con un patrón, ¿no? O sea, las violencias más fuertes o las violencias están generándose de parte de los esposos hacia las mujeres, hay un patrón, hay una, como ciertas pues características parecidas entre casos y casos, y entonces se empieza a identificar que esto es un problema social, porque entonces no solo sucede en un país, sino ya se empieza a ver como que sucede en varios países, sucede como de la misma manera, con las mismas lógicas, etcétera. Cuando se empieza a identificar como este problema social y empieza a haber esta exigencia de parte de la sociedad civil, es entonces cuando se empieza a dar una exigencia hacia el Estado, ¿no? Hacia los gobiernos como, oye, pues esto no es un problema que solo se vive en la intimidad de la casa, que solo tiene que resolver la familia, que solo tiene que resolver la mujer con su esposo y a ver cómo lo negocias y a ver cómo lo vive, sino que empieza a identificarse como, no, oye, esto es un asunto en donde el gobierno tendría que intervenir, ¿no? Tendría que empezar a generar acciones para prevenir que esto suceda, atender a las mujeres que están siendo víctimas de estas violencias, etcétera. Y cuando entonces el gobierno reconoce, digamos, como, digamos, los estados empiezan a reconocer estos problemas sociales como un problema que necesita atender y que necesita, digamos, que merece o que implica la necesidad de una intervención en el Estado porque pues implica la violación a ciertos derechos humanos y ya también vamos a ir viendo un poco el paradigma de derechos humanos después, entonces se empieza a identificar como un problema público, ¿no? Entonces fíjense cómo una cuestión que en cierto momento de la historia era la ropa sucia se lava en casa y yo no puedo atender nada y lo que pasa detrás de la puerta, pues pasa detrás de la puerta y el gobierno no tiene ninguna injerencia en lo que sucede detrás de la puerta, ¿no? De pronto ese era pues el discurso y era la manera de actuar. Un problema que se generaba o que se pensaba o se concebía como así, luego se convierte en un problema público, en un problema que el Estado debe y tiene que atender, y a partir de eso es que se empiezan a generar políticas públicas, ¿no? Que se empieza a identificar la necesidad de, pues necesitamos entender cuál es el problema. Entonces necesitamos entender en dónde están las causas, necesitamos entender cuáles son las características, por qué los casos tienen como las mismas características o hay como los mismos patrones, ¿no? Entonces, ya como Estado, los gobiernos tienen que empezar a generar pues acciones específicas para entender qué está sucediendo y generar diagnósticos específicos, conocer las causas y por qué, digamos, por qué se generan, digamos, tenemos más casos o más estadísticas en ciertos lugares que en otros, etcétera. Luego de estructurar el problema y tener una claridad de qué sucede, cuáles son sus causas, cuáles son sus estadísticas, etcétera, que esta es un poco la fase del diagnóstico, entonces se tienen que generar un set de posibles soluciones, ¿no? Y en ese set de posibles soluciones es donde yo les decía la clase pasada que implica o sea, que hay una importancia de la participación de la sociedad civil en el diseño de estas posibles soluciones, ¿no? Este diseño de posibles soluciones implica eso, ¿no? No solamente identificar cómo se tiene que atender ciertas cosas, etcétera, sino también cómo las puedo, en el caso de las violencias, ¿no? Cómo puedo prevenir, cómo puedo atender, cómo debo de sancionar, qué debe de suceder en el marco legal, qué debe de suceder en el marco, en el ámbito de la salud, qué debe de suceder en el ámbito de la educación, etcétera. O sea, como de todas las sectores y todas las ramas o todas las instituciones del Estado que tendrían que estar ofreciendo como servicios a la ciudadanía para atender esta problemática o este asunto social que ya es de interés público, ¿no?
una vez teniendo este set de posibles soluciones, entonces yo las analizo, bueno, yo me refiero al Estado en su conjunto, ¿no? Las analizo cuáles son esas posibles soluciones, para qué tengo dinero, ¿no? O sea, para qué tengo dinero como Estado, para básicamente, pues sí, para qué me alcanza, ¿no? Que de lo que me alcanza, qué es prioritario empezar a implementar, qué le puedo dar o qué le tengo que dar más importancia, qué le tengo que dar más prioridad, y a partir de eso tomo una decisión, ¿no? Y en esa decisión implica, pues esto, ya tengo un set de, no sé, 50 posibles acciones que yo tengo que desarrollar como Estado pues para prevenir, atender, etcétera, esta problemática. De estas 50 posibles soluciones, con toda una información de cuánto dinero tengo, cuántos recursos tengo, etcétera, tomo una decisión de, bueno, ahorita tengo la posibilidad de implementar estas 10, ¿no? Obvio con una estrategia, obvio con una, ¿no? Todo esto tiene que estar, como les decía, basado en la evidencia, no solamente en la ocurrencia, que es como muchas veces hacemos política pública, no basada en la evidencia, sino basada en la ocurrencia, pero tendría que estar basada en la evidencia y identificar un poco esto, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que yo puedo implementar en esa decisión, en esa política pública, y luego generar los procesos de evaluación, ¿no? De lo que ya decíamos, de monitoreo, de seguimiento, evaluar qué está funcionando, qué no está funcionando. Luego a lo mejor hay un set de posibles soluciones que no me funcionan, entonces regreso a lo que diseñé y qué puedo rediseñar o qué puedo volver a tomar, qué puedo cambiar, etcétera. Digamos, este es un poco el panorama del ciclo de las políticas públicas. Pero entonces ahora quisiera un poco preguntarles digamos, cómo ustedes van viendo este ciclo y esta generación de posibles soluciones cuando hablamos de igualdad de género y cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Otra vez, esta máxima que me gusta siempre poner, ¿no? Es imposible que una política sea pública que responda a los problemas sociales si es ciega al género y si es ciega a la diversidad humana, ¿no? Entonces, si yo como Estado no soy capaz de identificar que la violencia de género no es únicamente un señor que llega borracho todos los días y que le pega a su esposa, ¿no? Y que no es únicamente el problema de, es que entonces hay que disminuir el consumo de alcohol porque los hombres se alcoholizan y entonces violentan a las mujeres, ¿no? Entonces, si solo pienso en esa línea, como en esa única línea lógica, ¿no? No voy a poder comprender qué otras acciones necesito generar para prevenir la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, esta posibilidad de comprender mucho más a fondo una problemática social, que en este caso es la violencia de género, me da la posibilidad, me la da la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Y es por eso que les ponía yo esta lectura, ¿no? ¿Qué implica o qué me da el enfoque de derechos humanos y qué me da la perspectiva de género para lograr hacer política pública que esté basada en la evidencia y no en la ocurrencia, y que mucho menos, que esto es mucho más importante desde mi punto de vista, sobre todo cuando hablamos de violencia contra las mujeres, que tampoco esté basada en el estereotipo o en el prejuicio, ¿no? O sea, si yo únicamente pienso que todos los agresores de violencia, cuando hablamos de violencia contra las mujeres o violencia de género, que los agresores son personas locas o que tienen una enfermedad mental o que son alcohólicos o que esto, ¿no? Si solamente lo pienso así, entonces no me doy, y digamos, esto lo estoy basando en un prejuicio o en un estereotipo, ¿no? De que las personas alcohólicas inmediatamente por ser alcohólicas son violentas, ¿no? Ahí hay un estereotipo. O que esto solo le sucede a las mujeres que son pobres porque pobrecitas, son muy vulnerables, etcétera. Otra vez, estoy basándome en el estereotipo, en el prejuicio, y entonces mi visión se va muy corta y las soluciones y el set de posibles soluciones que yo puedo proponer para atender esta problemática social, pues se van a quedar muy...
perdónenme acá los perros, y se van a basar en el estereotipo y en el prejuicio, ¿no? Y por otro lado, también por eso me interesaba que hicieran esta lectura que habla también de los presupuestos, ¿no? La máxima de las feministas también cuando hablamos con los gobiernos, es decir, hay que poner los recursos donde están tus discursos. Es decir, si mi discurso es sí, las mujeres nos interesa mucho, que las mujeres no vivan violencia, que la prevención de las violencias, etcétera, y el discurso del Estado es ese, pero no le ponemos recursos y en el presupuesto no le estamos poniendo recursos a esos programas, entonces no estás haciendo políticas públicas al respecto, ¿no? Entonces, ahí es una posibilidad que necesitamos ir pensando todo el tiempo cuando hablamos de políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género, además, es toda esta importancia, ¿no? Que tenemos que identificar los presupuestos básicos que se necesitan para esto, cuáles son las decisiones que yo estoy tomando, que a lo mejor se están filtrando los prejuicios y los estereotipos de género y entonces no me estoy dando cuenta que estoy generando acciones que pueden ser incluso revictimizantes o que pueden perpetuar las desigualdades, ¿no? De género, etcétera. Una herramienta que nos da la perspectiva de género, específicamente para las políticas públicas, es esta, que es el análisis de género, que implica comprender cuáles estas relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres y cuál es la posición de las mujeres en un contexto determinado, ¿no? Esto me lo da, por supuesto, un diagnóstico y también me lo da un estudio a fondo de las desigualdades estructurales que existen en materia de género y que tienen pues esto, ¿no? Efecto, impacto, ¿no? En las cuestiones de la violencia contra las mujeres. Otro de los temas que vamos a estar abordando durante las sesiones es este de la transversalidad de la perspectiva de género, en donde nos habla de cómo la perspectiva de género o este análisis de género tendría que estarse generando o desarrollando en todos los sectores y a todos los niveles del Estado y la política pública, porque si solo, digamos, dedicamos una institución, por ejemplo, no sé, el Instituto o la Secretaría de las Mujeres en los estados o un área, ¿no? La Fiscalía Especializada de violencia contra las mujeres dentro de una fiscalía, etcétera. Y si solo dedicamos esos esfuerzos o esos recursos a trabajar estos temas, pero todo lo demás es ciego al género, entonces nos vamos a quedar cortas, ¿no? Por ahí alguien levantó la mano. ¿Quieren decir algo? Yo había levantado la mano, pero hablando específicamente de los prejuicios, siempre tomamos como hecho no lo que mencionabas, que estén locos o demás los que nos violentan a mujeres, sino que también hay mujeres violentando mujeres y cerrando el camino de las mujeres. Entonces no podemos hacer política pública y estereotipamos el que solamente los hombres nos violentan. Y también hay mujeres en el poder violentando a hombres. Y en esta perspectiva de género tendríamos que entender y especificar que no solo somos las mujeres las violentadas, sino que es el género, indistinto sea hombre o sea mujer. Sí, muchas gracias, Claudia. Justo, ¿no? De la lectura me llamó esta atención. Perdóname, te perdí por ahí. Te digo que eso me llamaba la atención de la lectura, que a veces nos estamos enfocando en las mayorías para considerar lo que es algo que deba de tomar el Estado como una problemática y a lo mejor son las minorías las que se están viendo realmente afectadas y en quienes no nos estamos basando o enfocando. Muchas gracias, sí, ¿no? Y por eso es muy importante ir identificando esto, ¿no? Que son cuestiones estructurales y comprender los fenómenos a fondo implica justamente eso, ¿no? No solamente vamos a identificar en términos, por ejemplo, de estadísticas, ¿no? Cuando hablamos de violencia, quiénes son más personas víctimas o cuántas víctimas hay de uno u otro género, etcétera, sino también en donde este diagnóstico me permite también comprender las causas estructurales de las normas sociales
sociales, desde pues cómo hay pues una visión histórica, social, cultural, que produce y reproduce las violencias y que eso también tiene un impacto en las relaciones, no solo, como bien dices, entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, ¿no? En la construcción de las masculinidades, en la construcción de las feminidades y también de otras disidencias, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la comunidad LGBTI, ¿no? Como ir identificando que el sistema de género, pues, digamos, genera estas desigualdades y que esas desigualdades impactan en las relaciones de todas las personas, no únicamente entre hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las cosas que vamos a estar trabajando a lo largo de las sesiones y un poco también cómo eso implica o ha ido desarrollando o ha ido impactando en las políticas que el Estado mexicano ha desarrollado a lo largo del tiempo para atender ciertas, pues digamos en específico, este asunto público que es la violencia contra las mujeres. Entonces, no me quiero detener mucho más porque lo que quiero también es que puedan ustedes hablar un poco. Pero aquí en la presentación que les voy a dejar en el chat, también les estoy dejando algunas de las cosas que iremos hablando a lo largo de la clase respecto a cómo ir incluyendo la perspectiva de género en todo el ciclo de las políticas públicas, ¿no? De inicio, por ejemplo, en este diagnóstico de género o diagnóstico de las desigualdades que hablábamos hace un rato, pues implica esto, no solo hablar de las relaciones entre hombres y mujeres y de las desigualdades que se producen entre hombres y mujeres, sino involucrar también desde un enfoque de derechos humanos un análisis interseccional, ¿no? No es lo mismo y no es igual las violencias que pueden vivir las mujeres en ciertos estatus sociales, con cierta educación, ¿no? En ciertos territorios de nuestro país, etcétera, que las que pueden vivir, no sé, una mujer indígena que tiene una condición económica más baja o más precaria, o una mujer lesbiana o una mujer trans, ¿no? O un hombre gay, ¿no? Una persona no binaria. Entonces, todas estas cuestiones se van intersectando, justamente por eso el enfoque se llama de interseccionalidad, se van intersectando con, pues justamente con el análisis de género, ¿no? Y eso implica que nuestro análisis para generar política pública, pero también para implementar las políticas públicas que ya existen, muchas de ustedes o varias de ustedes son funcionarias que tienen a su cargo ciertas acciones del Estado para atender, prevenir, etcétera, la violencia contra las mujeres u otros servicios que se brindan a la ciudadanía, tendrán que tener o realizar este análisis para identificar cómo las acciones que estamos generando desde el Estado impactan de manera diferenciada, como decíamos, ¿no? A una mujer que no sé si vive en la Ciudad de México, que vive en Las Lomas, a otra mujer que vive en Oaxaca, en una comunidad en la Venta, o etcétera, o que impactan de manera diferente a una mujer cis heterosexual que a una mujer no binaria, que a una mujer, perdón, lesbiana, etcétera, ¿no? Entonces, un poco ahí siempre es importante pensar en las herramientas que tenemos para hacer los análisis necesarios y que esos análisis necesarios den la oportunidad de saber y de identificar cómo las acciones que se están generando desde el Estado y las políticas públicas están funcionando o no, o están impactando y de qué manera a la ciudadanía, ¿no? Siempre buscando, pues evidentemente, porque esa es un poco nuestra visión, ¿no? Eliminar o reducir las brechas de desigualdad, ¿no? Otra de las cosas es esta que ya habíamos venido diciendo desde la clase pasada, el tema de la participación y la consulta, que implica involucrar de manera activa a la sociedad en el diseño, en la implementación, en el monitoreo, en el seguimiento y en la evaluación de las acciones públicas, ¿no? El Estado no es solo el gobierno, el Estado lo hacemos todos y eso implica que todas y todos estamos, digamos, tenemos el derecho a participar y a ser consultados sobre las
acciones que nos competen, ¿no? Y los servicios que se nos brindan como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, involucrar de manera activa a los grupos, sobre todo cuando estamos generando políticas públicas, acciones o estrategias que están directamente diseñadas o tendrían que estar directamente diseñadas para atender ciertas problemáticas o ciertos asuntos de ciertas comunidades o ciertos grupos en una situación específica. Por ejemplo, pensemos en buscamos generar una política, una acción, una estrategia que atienda de manera específica la violencia que se genera contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la participación y a la consulta. Entonces, yo no puedo generar una acción, un programa, una estrategia, lo que sea, sin preguntarle a los niños, niñas y adolescentes cómo ven este problema, qué necesitan, cómo podrían ellos, qué proponen ellos y ellas para mejorar o para cerrar las brechas de desigualdad, etcétera, ¿no? Y mismo caso con cualquier otro grupo en específico, ¿no? Con las personas indígenas, como personas LGBTI, con las personas con discapacidad, es decir, no se puede generar una política, digamos, únicamente desde el gobierno y hacia abajo, sino tenemos que involucrar a la ciudadanía y a todas las personas que, pues obviamente que recibirán en su momento los servicios que se desarrollarán a partir de esa acción pública o de esa estrategia. Por otro lado, la transparencia y rendición de cuentas, que es un criterio que por ahí tienen también en los contenidos en la plataforma, un criterio que también es importante tomar en cuenta para el desarrollo de una política, ¿no? La transparencia y la rendición de cuentas es una obligación del Estado y es un derecho de la ciudadanía que nosotros como ciudadanos tengamos la posibilidad de acceder a los datos de cómo se generó una política pública o cómo se generó tal acción, cuánto se está gastando en esa acción, ¿no? Qué estamos, cómo está impactando, cuáles han sido sus resultados, etcétera. Y esto es una responsabilidad del Estado en específico y que obviamente tiene que estar alineado, digamos, con el marco legal, con pues, los presupuestos públicos que se hayan decidido en su caso, por los poderes legislativos, etcétera. Es decir, tenemos que ir identificando como toda esta cadena, ¿no? de decisiones que luego, a las que luego la ciudadanía tiene derecho pues a estar informada y a poder acceder a las cuentas del Estado. Otra de las cosas bueno, esto me voy a brincar porque me parece que lo podemos ver después, es los sistemas de monitoreo y evaluación de los que ya veníamos hablando de las políticas públicas, ¿no? Establecer estos sistemas de monitoreo y evaluación que nos permitan evaluar los resultados y el impacto de las acciones que se están generando para ciertos problemas sociales en términos de igualdad y de diversidad implica uno, recopilar datos desagregados desde el inicio, ¿no? Poder diagnosticar un problema y un poco como decíamos hace un rato con Claudia, ¿no? No solo saber que, por ejemplo, en el caso de las violencias o de los delitos, quiénes son más víctimas de cierto delito en cierto estado, las mujeres o los hombres, ¿no? Yo no puedo saber si una problemática afecta de manera más profunda a las mujeres que a los hombres, por ejemplo, si no desagrego esos datos. Entonces, si en los registros yo solo registro, tuvimos, no sé, 50 delitos de violación en el mes pasado en la Ciudad de México. Sí, pero ¿quiénes fueron las víctimas? ¿No? Bueno, entonces de esos 50 delitos, a lo mejor hubo 40 víctimas mujeres y 10 víctimas hombres. Bueno, entonces ya tengo un parámetro para decir, aquí está sucediendo algo porque hay una desigualdad, ¿no? En términos del número de personas que están siendo víctimas de cierto delito, por ejemplo. Pero si yo no tengo esos datos desagregados por sexo, pues me va a ser imposible saber cuáles son los impactos diferenciados que tiene, por ejemplo, el delito de violación en una sociedad en específico, en un territorio en específico, etcétera. Entonces, tener estos datos desagregados también me da la posibilidad de luego ir evaluando, ¿no? Bueno, primero diseñar de manera diferenciada, identificar los impactos diferenciados y luego ir evaluando esas acciones de manera más precisa, ¿no? ¿Dudas hasta aquí o tienen algún comentario si leyeron la
Sí, Alma. Delfina. Hola, maestra. Buenas tardes. Efectivamente, en cuestión del monitoreo y de evaluación, yo quisiera comentar que en la Secretaría de Educación del Estado de México nos hemos enfrentado justo a que no hay datos de estudiantes pertenecientes a la población LGBT. Entonces, todas las escuelas, de alguna manera, nada más desagregan por hombres y mujeres, pero efectivamente otras diversidades o no binarios no hay, ¿no? En cuestión de datos para hacer a lo mejor algún tipo de política pública o para realizar algún tipo de propuesta, pues efectivamente creo que la administración pública, bueno, al menos en educación, nos falta mucho también por tener de alguna manera esta perspectiva. Y efectivamente ya afortunadamente se han cambiado justo como las listas de asistencia, como las listas que a lo mejor retomamos de algunas actividades y ya no se desagregan entre niñas, niños, digo, hombres y mujeres, no nada más por sexo, sino también por otro tipo de orientaciones o de género, y ya vamos desagregando respecto a lo que vamos como necesitando. Y también, por ejemplo, en el Estado de México, bueno, ustedes saben que es el primer estado en número de feminicidios. Y nos hemos enfrentado también, por ejemplo, el que en cuestión de monitoreo y evaluación, justo desde la política pública, pues nos dicen como el que los hombres son más asesinados que las mujeres, ¿no? Que el número de mortalidad en los hombres es más alto que el de las mujeres, pero tratando de minimizar un poco los feminicidios. Y entonces es justo, si volteáramos a ver las estadísticas sin perspectiva de género, pues efectivamente sí, pero las muertes de las mujeres son a manos de sus parejas, son en violencia doméstica, ¿no? O violencia de otro tipo, que las muertes en las que se ejecutan a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí me queda muy claro explicando acerca de todo lo que tiene que tener la perspectiva de género, de la política pública con perspectiva de género. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, Alma. Y fíjate que me quedo pensando en esto de la desagregación de datos en el caso del ámbito educativo, porque pónganle ustedes que el tema de LGBT es un tema que podríamos decir, entre muchas comillas, que es nuevo, que apenas estamos entendiendo, ¿no? Que apenas a lo mejor desde una visión de Estado, pues todavía tenemos como pocas cosas, hay un marco normativo que todavía es corto, ¿no? Como que es un tema que, entre muchas comillas otra vez, es una cosa nueva, ¿no? Y entonces por eso a lo mejor pues no tenemos estadísticas suficientes o no sabemos qué hacer con esas estadísticas, etcétera. Pero en el caso de educación, por ejemplo, yo trabajé hace muchos años en la Secretaría de Educación y no teníamos ni siquiera datos desagregados sobre la condición indígena. Y la condición indígena no es un tema, o sea, no es un tema nuevo, no podemos decir, ¿no? Entonces, tampoco teníamos esos datos desagregados como para saber, oigan, a lo mejor es que en este estado, en donde tenemos personas que hablan 10 lenguas indígenas además del español, o sea, 10 lenguas además del español, necesitamos, por ejemplo, tener estrategias para la traducción de los libros de texto, o necesitamos tener estrategias para la atención de los niños y niñas específicamente en sus lenguas maternas, ¿no? Eso no existía hasta hace muy pocos años también se empezó a tomar en cuenta hacer desagregación por condición indígena, por condición de discapacidad, ¿no? Y entonces si no tenemos esos datos, no podemos generar política pública, es obvio, ¿no? Y esto implica, digamos, una transformación de la visión que tiene el Estado frente a la ciudadanía, es decir, no podemos pensar que todos los ciudadanos son iguales, porque entonces si pensamos eso, obviamente desde una visión patriarcal, etcétera, pues vamos a pensar que todos los ciudadanos son hombres blancos, heterosexuales, cis, ¿no? No vamos a ver la diversidad que tiene la sociedad y a partir de eso, pues tampoco vamos a poder generar políticas específicas para ciertas, pues para poblaciones y para ciertas problemáticas en específico, ¿no? Muchas gracias, Alma. Beatriz y luego Raquel. Gracias, buenas noches. Bueno, quisiera comentar algo sobre mi experiencia laboral. Me ha tocado trabajar con algunas políticas públicas donde el recurso es etiquetado, ¿no?
con el Mujeres cuando era en instituto, ahorita como secretaria aún no. Se manejan muy focalizadas algunas políticas públicas en función al diagnóstico y diagnósticos con esta visión intersexual, ¿no? Y de inclusión a la diversidad. Pero sí me gusta ver esta parte del monitoreo porque nosotros como proveedores externos tenemos que entregar resultados cuantitativos y cualitativos con todo ese enfoque de la diversidad y la inclusión. Cuando no se cumple con eso, pues el recurso a veces tiene sanciones por incumplimiento, ¿eh? Porque es un recurso etiquetado. También la cultura de la administración pública se ha ido por esta parte corrigiendo prácticas de corrupción, ¿no? Eh, Presupuestos para infraestructura y todo eso, pues se gastaban a manos llenas en algunas ocasiones y no había este seguimiento, monitoreo tan puntual, tan específico, donde mencionas la población, la edad, el origen, la causa raíz de la problemática. Entonces, sí hay políticas públicas que tienen un recurso etiquetado y que sí o sí existe un monitoreo y una evaluación de rendimiento de cuentas. Entonces, seguramente se tendrá que extender a muchísimas otras prácticas de las políticas públicas, pero ya existen recursos etiquetados para atender aquellos, am, aquellas problemáticas focalizadas en el interior de la República, ¿no? Me tocó trabajar mucho el FODEIN, ¿no? El Proigualdad traía ya muchas actividades que realizarse en las instituciones públicas y por supuesto había un seguimiento puntual de esto. Entonces sí quisiera decir que ha habido un avance, no el que queremos, no el que se desea, pero sí ha habido un avance. Creo que sí ha Sí, habido un avance. muchas gracias, Beatriz. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, si te interesa, esto no lo vamos a ver en esta clase, pero si te interesa a indagar un poquito más, uno de los sistemas de los sistemas y de las políticas que se ha ido impulsando cada vez más desde hace varios sexenios es en temas de evaluación de política pública, es el presupuesto basado en resultados y los sistemas de evaluación por desempeño, ¿no? Entonces ya no nada más es que tengamos presupuesto etiquetado para temas de igualdad de género o de mujeres, ¿no? Porque además así estaba el anexo 2 en su tiempo, hace muchos años, ¿no? Para que sepan cuántos años tengo, ¿ven? En el anexo 12 hablábamos de presupuestos públicos para temas de mujeres. Y entonces, en las listas de asistencia de cosas como las que hace Beatriz y nos está contando, lo que teníamos que tener eran listas de asistencia de que capacitamos a mujeres en temas de género, y que entonces todas las listas de asistencia eran mujeres, 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 y si yo comprobaba que todas mis acciones se habían dirigido a las mujeres, pues ya, entonces ya había cumplido con ese anexo porque estaba presupuestado para eso, ¿no? Y ahora lo que se ha generado y a partir de esta perspectiva del presupuesto basado en resultados, tiene que ver más con justamente cuáles son los resultados que yo voy a tener de convocar a 50 mujeres o a 1000 mujeres o a 50,000 mujeres, dependiendo de mi política, a las acciones que yo estoy haciendo, ¿no? Tiene que ver con los resultados y eso implica cuál es la transformación social hacia donde yo estoy llevando este programa, esta acción, esta política, en dónde están los resultados y entonces el presupuesto tiene que estar, justamente como su nombre lo dice, basado en los resultados y no simplemente en decir, esto es presupuesto para temas de mujeres y pues que se gaste en eso, ¿no? Entonces ahí también es un tema que es importante y bueno, si les interesa el tema de evaluación y presupuestos basados en resultados, ese es lo que hay que empezar a estudiar. Raquel. Hola, buenas tardes. Si se me empieza a cortar un poquito el audio, entonces lo pongo ahí por chat. Yo quería comentar acerca de los datos desagregados de la encuesta en DIRE, que, por ejemplo, donde hacen la documentación de la violencia en el ámbito escolar, sí lo ponen diferenciado, por ejemplo, personas agresoras, y sí ponen compañero, maestro, compañera, maestra, etcétera. Pero cuando hacen datos de la violencia en el ámbito familiar, ahí no lo ponen diferenciado, ponen personas agresoras durante los últimos 12 meses, y bueno, esta encuesta del 2021, y nada más ponen hermano o hermana,
y ya, y luego padre, madre, primo o prima, y lo ponen como indistinto. Entonces yo quería hacer este señalamiento de por qué incluso en algo tan sofisticado y tan dedicado a eso, cómo se pasó, ¿no? O sea, cómo hubo, no sé si esta pequeña como ceguera o este error, o sea, porque en el ámbito escolar sí lo ponen diferenciado, compañero, compañera, y acá no, lo ponen como persona agresora en el ámbito familiar, entonces ya no sabes si es más frecuente quién, el hermano o la hermana o el primo o la tía o el tío, y nada más lo ponen, lo que sí ponen diferenciado es padre de la madre. Eso como un punto que quería yo mencionar. Y como otro punto acerca de una buena noticia, mis compañeras en las clases pasadas me apoyaron para mi examen de nombramiento de oposición para profesora docente en donde yo trabajo como psiquiatra. Y bueno, ya me dieron el nombramiento, me fue bien. El tema que elegí fue de violencia de género. Hice un simulacro de darles la clase y ya. No sé si pensar que si a raíz de eso o qué, pero el caso es que el viernes yo hice mi examen, se atravesó Semana Santa y el siguiente lunes lo pusieron como algo requisito que en los servicios del hospital universitario, porque no nada más está el servicio de psiquiatría, por cada servicio 50 personas tomaran una capacitación de perspectiva de género que estaba en línea. Voy a pensar que es coincidencia porque en ningún momento a mí me mencionan dentro del oficio, pero me siento como muy orgullosa de que ahí yo estuve de alguna forma. Y bueno, entonces eran estos dos puntos. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Muy interesante el análisis del Endire. Yo creo que sí, que es, digamos, no tengo la respuesta de por qué no sucedió así. Muy probablemente fue por presupuesto, ¿no? Porque cada reactivo que tú metes en la Endire es un montón de lana que se va ahí, pero muchas felicidades por ese, o sea, muchas gracias por ese análisis y muchas felicidades por ese logro también. Vamos a pensar que no era una coincidencia y que sí, ahí moviste algo, porque siempre que movemos algo, las cosas pasan. Muchas gracias. Por ahí, Claudia, me falta y vamos cerrando la sesión. Gracias, Miss. De estas capacitaciones que mencionan mis compañeras y ya se están dando bueno, al menos aquí en Puebla, donde laboro, se están dando ya capacitaciones con perspectiva de género y hay unidades sustantivas a través de las cuales intentan ya tomar otras perspectivas y otras visualizaciones en el ámbito de gobierno. Sin embargo, estas capacitaciones no están llegando a todos, están llegando a algunos. Yo estoy tomando varias a nombre de mi dirección, entonces no están llegando a los jefes y no sé, siento que no sé cómo se podría hacer para que realmente todos los que colaboramos en el ámbito de gobierno podamos tener acceso a esta información, tanto hombres como mujeres, porque también cuando es el 8M y demás, todas las capacitaciones, conferencias y demás van enfocadas única y exclusivamente a mujeres y también la perspectiva y la idea y educación de los hombres también es la primordial que se tiene que cambiar por el patriarcado en el que vivimos. Entonces siento que ahí no se está aterrizando de la mejor manera. Sí, totalmente de acuerdo, Claudia. Y te escucho y pienso que seguimos estando exactamente igual que hace 20 años y me preocupa mucho, pero al mismo tiempo no, y hay muchas cosas que han cambiado, pero sí, creo que digamos que todas las estrategias de formación en materia de género, de derechos humanos, etcétera, siguen siendo o se siguen quedando cortas al interior de las instituciones, ¿no? Y que, digamos, este proceso de transversalización de la perspectiva de género sigue siendo un esfuerzo que pues llevamos como, pues sí, llevamos 20 años haciéndolo y seguimos en la lucha. Muchas gracias. Daisy. Sí, nada más para completar, realmente, bueno, yo estoy en el Instituto Municipal de las Mujeres de aquí de mi municipio y a mí me toca dar parte, ¿no? de las capacitaciones a mis compañeros que son servidores públicos. Y lo que dice Arami, ¿no? Nosotros nos topamos, en mi caso me topo con que si convoco 70 personas llegan 20, porque aún existe negativa también por parte de los compañeros, ¿no? La parte del machismo también es muy influenciable desde la cabeza. Entonces, aquí en el instituto nosotros nos topamos con el topo, que no tengo presupuesto, ¿no? De hecho, no está completo porque no tengo un psicólogo, no tengo una psicóloga, no tengo una abogada.
y en lo que pueden creo que van descentrando más en el sistema. Entonces, el caso es que en las administraciones pues siempre nos topamos con eso, ¿no? Del hecho de que algunos sí quieren participar, otros no. Y a pesar de todo, pues bueno, yo convoco a todos mis compañeros, hombres y mujeres, y pues bueno, ahí está la capacitación, pero pues aún así existe esa negativa, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Muchas gracias, Daisy. Y justo un poco lo que decíamos hace un rato, ¿no? Si los presupuestos no están en donde están los discursos, y no voy a hablar en específico de tu municipio, sino en general, ¿no? Lo que pasa es que, como tú dices, en los 8M o el 25 de noviembre, todos los discursos de las presidencias municipales son, estamos haciendo todo lo posible, estamos trabajando en esto, y luego volteamos a ver a la instancia municipal y es una persona que no tiene computadora, que tiene 3 pesos de presupuesto, que hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Entonces, digamos, ahí están los grandes retos ¿no? en materia de política pública, de cómo implementar, ¿no? Porque los presupuestos, si bien siempre serán insuficientes, existen. Lo que pasa es cómo los distribuimos al interior de los municipios, al interior de las instituciones, etcétera. Y por otro lado, el tema de la obligatoriedad, ¿no? O sea, si bien la implementación, desde el diseño, la implementación de las políticas públicas, hay una obligatoriedad en que la perspectiva de género esté incluida y transversalizada, institucionalizada, eso sigue siendo todavía una letra, digamos, no letra muerta, no lo quiero decir así, sino pues una cuestión en construcción, ¿no? En donde todavía están atravesadas las resistencias, sobre todo en el nivel más local, ¿no? Están atravesadas las resistencias en donde pues esto no se lleva a cabo o no se lleva a cabo de la manera en que debería, ¿no? Y seguimos teniendo a las mismas 5 personas que les interesa el tema, etcétera, en nuestras capacitaciones, todas las capacitaciones que yo doy de género, eso seguro les pasa, ¿no? Están las mismas 5 compañeras, ¿no? Entonces, bueno, ahí será también, es un trabajo en construcción en términos no solo de, como decíamos, de normatividad, de obligatoriedad, sino también pues de transformación pues social, ¿no? Y cultural, que también es uno de los retos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, vamos a cerrar, ya son las 7. Solo quiero comentarles 2 últimas cosas que teníamos por acá en el tintero. En su plataforma tienen las instrucciones respecto a las actividades individuales, que son las evaluaciones que van a estar, que vamos a tener durante durante toda la materia. Y un poco solo les quiero contar cómo concebí esta evaluación. La evaluación que vamos a tener es un estudio de caso que ustedes van a tener, digamos, que ir nutriendo a partir de cada semana y cada tema que vamos a ir viendo cada semana. Entonces, el primer trabajo, que es una actividad individual, lo que vamos a hacer es un estudio de caso en donde ustedes tendrán que elegir uno de estos 3 casos de feminicidio en uno de estos estados. Son 3 casos, el de Vanessa Gaitán de Jalisco, el de Abril Pérez de Ciudad de México y el de Carla Pontigo de San Luis Potosí. Y con estos 3 casos, cada quien va a elegir cualquiera de estos 3, y lo que en la primera actividad lo que van a hacer es realizar como una descripción general del caso. Ahí tienen las instrucciones en la plataforma, no se preocupen ahora mismo por copiarlas, solo que los quería poner por acá. ¿Cuáles son o cuáles fueron las afectaciones para las víctimas? ¿Cómo respondió el Estado ante el caso en lo específico? ¿No? Buscar todos los datos que ustedes tengan. O sea, por favor, no nada más se queden con lo que les dice ChatGPT de ¿qué pasó con Abril Pérez en Ciudad de México? Y ya, no, o sea, pónganse a buscar, o sea, no estoy en contra de que usen ChatGPT, pero un poco de ahí pueden empezar a buscarle hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las actuaciones del Estado que hubo al respecto? Si encuentran quizás notas periodísticas, seguramente las van a encontrar, ¿no? En algunos incluso casos hay hasta documentales de los casos, etcétera. Entonces, con todo esto que ustedes pueden revisar, como nutrir un poco esta descripción del caso.
Esta es la primera actividad. Entonces, la primera actividad, quédense con esto, con esta investigación, con la descripción, qué pasó, qué sucedió, qué hizo el Estado, qué pasó con las víctimas, dónde están las afectaciones, etcétera. Y en la segunda actividad, entonces vamos a profundizar más, ya con un poco más con el conocimiento de las políticas, de las acciones del Estado mexicano, lo que existe en materia de protección a las víctimas de violencia de género. Entonces ya indagar un poquito más en qué pasó en términos de acciones de protección en el caso en específico, ¿no? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué no hizo el Estado? ¿Qué tendría que haber hecho de acuerdo con el marco normativo? ¿Qué tendría que haber hecho de acuerdo con las posibilidades, las instituciones que existían o existen en ese Estado, en ese momento, etcétera? Y un poco también cuáles son las cosas que ustedes propondrían para específicamente para ese caso y luego para prevenir que un caso como el que están analizando se repita, ¿no? Entonces ese sería como la segunda actividad. Entonces piensen que en la primera están describiendo el caso, en la segunda están haciendo un análisis más profundo, ¿no? Y en la tercera, ya se las voy a contar después, pero la tercera, la intención es que ustedes puedan hacer ya un análisis de una figura en específico de política, o sea, de una acción, una estrategia de política pública, y ya podrán utilizar los casos como ejemplo para analizar esa política pública, ¿no? Entonces, este es un poco lo que vamos a estar trabajando en términos de la evaluación. Como les decía, no es que vamos a cambiar la evaluación ni mucho menos, solo quería un poco contarles cuál es la lógica de trabajar con un mismo caso durante todo el semestre, bueno, no es semestre, pero casi semestre, ¿no? Muy bien, nos vamos, ya son 7:05. Les mando esta presentación ahí por el chat. Si no están en el chat, avísenme y las integro. Y pues nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Muchas gracias a todas. Gracias, Miss. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Miss. Descansen. Gracias, buenas noches. Miss, yo sí no estoy en el chat, no sé si me pudieran agregar. Ni yo. ¿Podrán apoyarme que me agreguen por ahí? Gracias. Yo igual, por favor. Yo estoy en el chat. Ya no está la maestra. Ay, no, ya se salió, pero le digo a Aremi a ver si ella nos puede apoyar y que le diga que hay que nos agreguen. Sí, por fin, yo también no falto en el chat. Yo puse Órale, pues. en el chat, pero a lo mejor lo ve la maestra después. Ajá, es lo que estaba pensando. Si no, ahorita busco su correo. Bueno, nos vemos. Bye. Bye, bye. Bye.